hablar de Blas Rivero porque hay novedades. Cierto es lo que dijo César. Acá hicimos un gran debate nosotros porque una mujer lo había denunciado por violencia en todos sus tipos y también le estaba reclamando la paternidad de un hijo. ¿Qué pasó ahora? Atacó Blas. A ver, César. Sí, respondió Blas después de 2 años específicamente. Blas Rivero, el futbolista, seguramente están al tanto de que él mismo fue convocado inclusive para este combo de las eliminatorias. En la selección se jugó contra Perú acá en Ciudad del Este. Estuvo de titular Blas Rivero. Bueno, ya en el partido contra Venezuela no ingresó al campo, pero bueno, el mismo que siempre es o normalmente es convocado para la selección nacional. Jugó en Olimpia, en nuestro país, después ya fue a Suiza, bueno, de ahí fue a Dinamarca, ahora está en Córdoba, en Talleres de Córdoba actualmente. ¿Qué es lo que pasó? En el 2021, su expareja había presentado una denuncia en contra de Blas Rivero por supuestos hechos punibles de violencia intrafamiliar. La carátula penal llevaba el nombre de Blas Miguel Rivero Galeano sobre violencia familiar. En dicha denuncia, la mujer en cuestión, la expareja de Blas Rivero, mencionaba de que supuestamente Blas Rivero la habría maltratado psicológicamente en más de una oportunidad. Aparte de eso, exigía de que Blas Rivero dé o haga el pago de una manutención para en ese entonces el hijo que tenían juntos, según la expareja de Blas Rivero de nombre Dirma Giselle Crecci. ¿Qué es lo que pasó? Toda esta denuncia de hecho fue noticia a nivel nacional, varios medios hablando de que supuestamente Blas Rivero fue acusado, fue denunciado por violento, de que no cumplía con la manutención de ese hijo que según Dirma tuvieron dentro de esa relación. Varias versiones habían dado, por supuesto hasta ese entonces Dirma era víctima o supuesta víctima de Blas Rivero. 2 años después se da una respuesta, digo una respuesta directa de parte de Blas y su abogado ante esta denuncia que había presentado su expareja hace 2 años atrás. Ella había presentado esta denuncia a principios del año 2021 y se ratificó al año siguiente en la misma denuncia. Según la Fiscalía, estos hechos no se configuraron, al menos es lo que dice parte de la denuncia que presentó Blas Rivero. Él mismo fue sobreseído de la causa. Posterior a ese o pedido de sobreseimiento de la Fiscalía es que Blas Rivero decide junto con su abogado presentar una denuncia en contra de su expareja Dirma Giselle. Para que me puedan entender, Dirma Giselle denunció a Blas Rivero por violencia intrafamiliar y por no querer hacerse cargo del hijo que supuestamente tuvieron juntos. La Fiscalía investiga, no encuentran elementos para poder llevar a cabo o configurar esa acusación que hace la misma. Es por eso que solicitan el sobreseguimiento de Blas Rivero. ¿Qué significa eso? Que la Fiscalía no encontró de que Blas Rivero haya cometido esos actos por los cuales la habían denunciado. ¿Esto no tiene que ver con la paternidad? No. Es más, sí, Arturo, me corrijo. Porque Dos casos. Sí, tenemos que aclarar, por eso está la paternidad y lo acusan de violencia. Sí, en el mismo escrito que presenta Blas Rivero con su abogado, hacen alusión a los 2 casos. Okay. El primero de ellos es la supuesta violencia intrafamiliar y la segunda es la supuesta negligencia de parte de Blas Rivero en pagar o dar la manutención del hijo que supuestamente tuvieron juntos. Sí. Digo supuestamente porque en el acta del Ministerio Público explican que solicitaron a la demandante, en este caso a Dirma, los papeles, los comprobantes, todo el protocolo, por supuesto, para demostrar, primero, de que Blas Rivero es el padre de esa criatura. En ningún momento presentaron ningún documento, no se pudo comprobar que efectivamente Blas Rivero fue el padre o es el padre de ese o esa menor.
Eso es por un lado. Entonces, obviamente no se le puede exigir a alguien a cumplir con la manutención, siendo que no se puede comprobar que ese hijo es de Blas Rivero. Lo que pasa es que tiene que haber pues, indicios para que te exijan un ADN. Exactamente, sí, eso es punto número uno. Segundo, con relación al caso de violencia, la supuesta víctima fue sometida a tratamiento. Todo esto lo dice la Fiscalía, el Ministerio Público, no es una versión de Blas. La Fiscalía sostiene que la víctima o supuesta víctima fue sometida a los procesos psicológicos que normalmente es sometida una mujer violentada y no encontraron o no arrojó como resultado congruente como para poder comprobar o sostener que la misma haya sido sometida a actos de violencia psicológica como la misma había denunciado. Posterior a eso fueron también convocados los padres de Dirma, quienes dieron una versión no muy conforme a la versión que dio Dirma en su momento. Más adelante Dirma dice que lo de la manutención de la criatura ella jamás pidió, que fue idea de su abogado solamente. Ella no autorizó, nunca exigió que Blas se haga cargo de la criatura porque, según el comunicado, dice, no le avisé porque el hijo no es de él. Fue lo que la misma afirmó ante el Ministerio Público y responsabilizando a su abogado, que fue idea únicamente de su abogado presentar eso. Ese documento está firmado por ella, pero ella dice que firmó en un momento donde ella estaba en shock y no leyó lo que su propio abogado le había dado para que pueda firmar. A consecuencia de todo esto, repito, Blas Rivero, la Fiscalía pidió el sobreseimiento de Blas Rivero en vista que no encontraron los elementos para poder acusarlo ante un juzgado a Blas Rivero. Es por eso que él mismo decidió presentar una denuncia contra su expareja de nombre Dirma por denuncia falsa. Sabemos que obviamente eso también configura un delito bastante grave, por lo que Blas está recurriendo a la justicia también para poder demostrar, bueno, primero de que él no cometió esos delitos de cual lo acusan crimen, ¿verdad? La violencia contra la mujer es un crimen y también el no cumplir con la manutención. Repito, no se encontró o el estudio psicológico que supuestamente practicaron a la supuesta víctima no arrojó resultados que puedan concluir que efectivamente fue violentada y la misma en un dicho, en una declaración a las autoridades menciona de que supuestamente ni siquiera le avisó a Blas Riveros sobre la criatura porque él no es el padre. Bueno, bastante grave realmente este rollo, ¿verdad? Del cual salió airoso Blas Rivero. Más vale, en síntesis, lo que hay que decir es que contra Blas Rivero no hubo una sola prueba, no se pudo sostener esta denuncia, se desestimó y él está sobreseído. Está sobreseído, sí. Blas que va a jugar acá al lado ahora. Al menos la Fiscalía pidió el sobreseimiento, sí, seguramente el juzgado va a dar lugar esperar a eso. la resolución, ¿verdad? Exacto, no, pero pues ya... Si la Fiscalía ya está pidiendo, totalmente, es porque totalmente. No sí. Cierto, ahora se inicia otro proceso. Claro, otro proceso. El de Blas, él presenta sí, la denuncia. ahora el demandante es Blas Rivero en contra de su Cambiaron los expareja. roles. Exacto. Blas que va a jugar acá al lado ahora. Lo vamos a tener en cerca en Córdoba. Él Talleres. denuncia supuesta denuncia falsa que ella había hecho hace 2 años. Y tiene es todos los fuerte. elementos para hacerlo. Sí, ¿verdad? es fuerte porque yo recordando así un poquito el caso, yo recuerdo que ella había dicho que él era su hijo, que él lo ayudó durante el embarazo, Sí. mucho menos después. También había contado algunas cosas que sufrió verbal, psicológicamente, que él la encerraba en el baño. O sea, muchísimas cosas ella había contado que salen hoy día y que supuestamente no son ciertas. Está fuerte el caso. Sí, según el Ministerio Público, con referencia a las fechas y el año también hubo incongruencia No había de parte. congruencia. Sí, porque ella en un momento cuenta que la relación terminó en el 2017, después los hechos o los supuestos hechos de violencia se habían dado en el 2018, momento donde supuestamente, digo, de parte de Dirma, fue seducida nuevamente por Blas Rivero, supuestamente, y fue ahí donde ella queda embarazada de Blas Riveros, pero ella nunca luego le contó a él que estaba embarazada, porque al final el hijo no era suyo, pero en ese momento afirmó que sí le dijo y que él no quería hacerse cargo y exigía la prueba de ADN, poniendo en duda de que esa criatura era Y suya. denuncia psicológica, por ejemplo, que él le decía que él se metía durante la relación con otras mujeres y dice que ella le reclamaba a él y a la hora de reclamarle, él le decía que ella tiene que acostumbrarse porque ella está casada con un futbolista, también fueron palabras de Tenés ella. razón. Vos sabés qué buena memoria, Nati, ¿eh?
Sí. Yo no me acuerdo Sí. casi nada de esa denuncia, pero embrollo yo así, recuerdo que así abordamos acá. Es A muy ver. raro también, o sea, es raro también por el embrollo que... Pero eso que dice ella, que el abogado actuó sin su permiso, Sí, ¿verdad? eso es rarísimo. No, bueno, pero, O sea, pero, ¿cómo- pero eso va a tener que demostrar ella también. Por eso. Claro, sí, va a tener que mostrar. Obvio. Supongo que el abogado va a decir algo. No, claro, Le voy a leer, claro, más vale. le voy a leer lo que la propia declaró, ¿verdad? Ante las autoridades. Dice, quiero aclarar que jamás le mencioné al abogado quién es el padre de mi hijo, ni solicité manutención para el mismo dentro de esta misma causa y que solo le mencioné los momentos de violencia que había pasado dentro de la relación. Ya. Bueno, sigue porque es bastante extensa la denuncia, los datos que se adjuntan a este caso. Y le preguntaron por qué no dio aviso o se avisó a Blas Rivero acerca de la existencia de esta criatura o de que ella había quedado embarazado y supuestamente expresó, no le avisé porque el hijo no es de él. Tajante. ¿Qué? No sé qué más hay que conversar, Sí. ¿verdad? No, no sé. Y no hay que Va a confundir tener que también. afrontar, sí, Además, Sí, y no la hay denuncia que tiene en su contra y ahora. que la gente no confunda el caso del hijo con con una denuncia también que tuvo Blas Rivero con una chuli, con el tema también de Yo recuerdo, es otro proceso otro con proceso, una sí. tercera persona. Sí, para que la gente Una no vaya persona confundiendo. distinta. Sí, sí, sí. Muy bien, Es que- Nati. Hoy viniste muy inspirada. Sí. Ese Interesante uniforme me vas a el ver caso. todos los días. ¿sí? Gracias, señora profesora. De nada. Está bien. Bueno, rápido, nosotros tenemos corte, mucha más información a la vuelta, así es que no se muevan.